Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este curso que estamos realizando sobre la Lectio Divina. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la historia de la Lectio Divina. Antes de esto, queridos hermanos, les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner este momento, este espacio, en manos de nuestro Señor, de la Santísima Virgen María. Pidamos que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros, para que los conocimientos que vamos a compartir aquí queden en lo más profundo de nuestro corazón y nos sirvan para nuestro provecho espiritual y nuestro crecimiento, de tal manera que demos fruto abundante en torno a este ejercicio que estamos haciendo del conocimiento de la Lectio Divina. Por eso vamos a orar con la oración compuesta por San Agustín al Espíritu Santo. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya nos encontramos en esta segunda parte de la introducción al curso sobre la Lectio Divina, donde vamos a aprender a orar con la palabra. En el día de hoy nos vamos a enfocar en un desarrollo que ha tenido la Lectio Divina como tesoro de toda la Iglesia, como ejercicio espiritual desarrollado por los santos durante cientos de años. Esto no es algo del presente que se suscitó hace 50 años, 20 años, no. Esto tiene un largo recorrido hasta llegar al momento de lo que hoy conocemos como la Lectio Divina, y la podemos hacer de una manera muy ordenada, pero todo esto tuvo un desarrollo, un proceso. Adentrémonos pues entonces en esta historia de la Lectio Divina. Hay que iniciar diciendo que nadie podría datar con exactitud la fecha en la cual se dice inició la Lectio Divina en nuestra iglesia. Simplemente nosotros podemos revisar el desarrollo que ha tenido a partir de la tradición de la iglesia, a partir de los santos, sobre todo de los padres de la iglesia, de los monjes, hasta llegar a la actualidad, a nuestros días, con el gran florecimiento de la Lectio Divina a partir del Concilio Vaticano II, celebrado en la ciudad del Vaticano hace un poco más de 50 años. El método de la Lectio Divina se puede decir que nació en el ambiente judío. Resulta, mis queridos hermanos, que ya los judíos, sobre todo los rabinos, tenían una manera de acercarse a los textos sagrados, lo que para ellos es conocido como la Torá, es decir, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y ellos van a decir que para acercarnos a esto se debe hacer con meditación, con oración, para poder asimilar todo lo que allí se encuentra. Que esto pasa a ser pasos fundamentales de lo que es la Lectio Divina como la conocemos hoy en día. Todo este método judío, que contiene los elementos esenciales de la Lectio Divina, fue heredado por el cristianismo, tal como se puede apreciar en algunos textos del Nuevo Testamento. Dice el autor de la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versos 4 y siguientes: En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Y también podemos confrontar 2 de Timoteo
3, 14 al 17, que nos va a hablar un poco también de esta herencia que hemos recibido. Nosotros tenemos toda la composición del Antiguo Testamento gracias a los judíos, porque ellos fueron los que recopilaron el Antiguo Testamento. Con la llegada de Jesucristo, pues se instaura el Nuevo Testamento y desde allí se escribe lo que son los evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas de los demás apóstoles y el Apocalipsis. Y de esta manera no es que haya un duelo entre Antiguo y Nuevo Testamento, no, sino que todo lo tenemos en un compendio que llamamos Canon de las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, los libros inspirados. De esa manera nosotros heredamos lo que viene desde la cultura judía, pero ahora con un elemento transformante, y es el que da Jesús. Jesús mismo dice: yo no he venido a abolir la ley, ni a Moisés, ni a los profetas. Yo he venido a dar plenitud a todo lo que se ha dicho. Es decir, que lo que en el Antiguo Testamento ya los rabinos habían reflexionado, todo esto, la Iglesia católica, la Iglesia cristiana naciente, heredó mucho de esto. El orar por la mañana, orar a mediodía, orar por la tarde, es una herencia judía. Y desde allí también el método que ellos empleaban los rabinos, que eran los estudiosos de la palabra, de la Torá, lo empleamos nosotros también para acercarnos a las Sagradas Escrituras y contiene esos elementos esenciales. Es como el punto de partida de la historia de la Lección Divina. Pasamos al segundo punto, que es una herencia de los padres de la Iglesia. Aquí ya estamos hablando propiamente del cristianismo en los primeros siglos. Ahora bien, fueron los padres de la Iglesia, empezando por Orígenes de Alejandría, que ya lo citábamos en el tema anterior, quien dirige esa carta al discípulo suyo, a Gregorio. Orígenes es por eso considerado como el padre de la Lección Divina, porque fue el primero en sugerir la Lección Divina a uno de sus discípulos. Sin embargo, como ya hemos mirado en el tema anterior, nos dimos cuenta de que aporta los elementos esenciales, pero no la estructura en sí misma de lo que hoy conocemos como Lección Divina. Sin embargo, ya es el trasfondo de lo que hoy tenemos como Lección Divina. Y todo esto en el año 238. Es decir, que estamos hablando del siglo III de nuestra era cristiana. Hace ya más de 800 años. Estamos hablando más o menos alrededor de esa fecha donde ya se hablaba en la iglesia de la Lección Divina. Vamos a mirar también el testimonio de los padres de la iglesia sobre la Lección Divina. Citaciones textuales de cómo ellos, desde aquellos primeros años del cristianismo, empezaron a recomendar vivamente el ejercicio de la Lección Divina. Todo este tema de la historia de la Lección Divina nos va a ayudar a enamorarnos de este ejercicio, que es una herencia que estamos heredando desde hace cientos de años. Empecemos con San Jerónimo, el gran enamorado de las Sagradas Escrituras, por cuya fecha en la cual él murió en septiembre. Entonces nosotros dedicamos todo un mes en la Iglesia Católica a la Sagrada Escritura, a propósito de San Jerónimo. Él es del año 347 al 420, es decir, que estamos hablando del siglo IV. Escribe a la Virgen Eustaquia, dándole consejos para alcanzar la perfección espiritual. Recordemos que la Lección Divina es una práctica que nos lleva al crecimiento espiritual más que al crecimiento intelectual, sin que lo uno quite lo otro, porque acercarnos a la Sagrada Escritura de una manera espiritual no quita que nosotros tengamos que dejar de lado el elemento intelectual, porque la oración, como la define también un padre de la Iglesia, es el máximo esplendor del intelecto.
Es decir, que es el intelecto, la inteligencia llevada a una cumbre, a una cima que se llama la contemplación, de lo cual vamos a mirar más adelante, que es el gran objetivo de la meditación de las Sagradas Escrituras mediante el ejercicio de la Lectio Divina. Entonces Jerónimo le recomienda a esta Virgen Eustaquia lo siguiente: aplícate con mucha frecuencia a la Lectio. Aquí ya algunos dirán, bueno, la Lectio ¿cada cuánto se hace? La Lectio se debe hacer con la frecuencia que nosotros seamos capaces de realizarla. Una persona aplicada a las Sagradas Escrituras, consagrada a la Palabra de Dios, realiza la Lectio todos los días. Hay personas que realizan Lectio 2-3 veces al día, porque su estado de vida le permite esto. Algo otros por el trabajo, pues lo podrán hacer una vez al día o día de por medio, según las responsabilidades de cada uno. Pero Jerónimo lo recomienda hacer con frecuencia. Esto es bellísimo lo que recomienda la Virgen Eustaquia: que te sorprenda el sueño con el códice en la mano y caiga tu rostro sobre la santa página. Así denominaba Jerónimo las Sagradas Escrituras, como la santa página en el latín. Es decir, que le está diciendo que se duerma meditando las Sagradas Escrituras. Qué bueno que nosotros nos durmiéramos con la palabra en las manos, que cayéramos rostro sobre las Sagradas Escrituras. Qué consejo tan hermoso. Le dice, para evitar su cansancio y desánimo, le recomienda que siguiera el ejemplo de los antiguos monjes, que cada día aprenden algún párrafo de las Escrituras. Jerónimo es un hombre eminente en el tema de las Sagradas Escrituras. Se dice de Jerónimo que en su época, si se hubieran perdido todas las Biblias, todos los textos sagrados, por algún accidente, pero quedara Jerónimo vivo, era suficiente para volver a escribir el texto. Es decir, que San Jerónimo era un hombre tan consagrado a las Sagradas Escrituras que se las sabía de memoria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque él todos los días memorizaba la Sagrada Escritura. La meditaba con tanta insistencia que estaba familiarizado completamente con el texto sagrado. De allí estos consejos que le va a dar a la Virgen Eustaquia. Y a la Virgen Demetriada le recomienda: llena tu alma del amor a la Lectio Divina. Ya Orígenes tenía más claridad con respecto de la Lectio Divina y le recomienda esto a estas vírgenes como una práctica de crecimiento espiritual. Pasemos a San Ambrosio de Milán, otro padre de la Iglesia, que está en torno al siglo IV, 340 al 397. Refiriéndose a las tentaciones en el desierto, concretamente a la primera respuesta de Jesús al diablo, está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, comenta San Ambrosio. ¿Ves qué clases de armas emplea Cristo para defender al hombre contra los asaltos del espíritu perverso, fortificándole y guarneciéndole contra las tentaciones de la gula? No usa como Dios de su poder. ¿Para qué le aprovecharía? Mas como hombre se busca una ayuda común, para que, ocupado en alimentarse de la lectura divina, hasta olvidar el hambre corporal, adquiera el alimento de la palabra celestial. Está diciendo que el ejemplo de Cristo para vencer la tentación es el consagrarse a la lectura del texto sagrado. Qué bello ejemplo el que le pone para vencer las tentaciones. Es una herramienta que tenemos nosotros a nuestro alcance para cuando vengan las tentaciones.
leamos la palabra de Dios, meditemos en ella. San Agustín, en una carta a Antonio, esposo y padre de familia, le aconseja que su esposa continúe su camino espiritual con el alimento de la lección divina y que su hijo crezca según los saludables preceptos del Señor. Aquí San Agustín está tocando un punto muy importante que nos sirve a todos nosotros. Quizás hay muchas mujeres que son madre, que son esposas, que están siguiendo este curso. Y cabe hacernos una pregunta, o les hago una pregunta. ¿Qué alimento espiritual le estás brindando a tus hijos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque, como decía en la lección anterior, nadie da de lo que no tiene. Si los padres de familia no leen la palabra de Dios, ¿qué le podrán dar a sus hijos? ¿Qué les van a enseñar acerca de Dios, acerca del cristianismo? ¿Qué podremos enseñar? Si no nos nutrimos del alimento de la Sagrada Escritura, quedaremos pobres ante los demás. ¿Qué le podremos dar a los demás si no leemos la Sagrada Escritura con constancia y con fervor? Pasemos ahora al monacato. El monacato es la época de los monjes, de los monasterios, de los padres del desierto. Distingamos padre de la iglesia de padre del desierto. Los padres de la iglesia son generalmente obispos que lideraron grandes comunidades en los primeros siglos de la era cristiana, desde el siglo II hasta el siglo VII, VIII. Algunos lo llevan hasta unos siglos más adelante. Hombres eminentes en su doctrina espiritual, verdaderos pastores. A todos ellos les debemos el desarrollo de la teología que nosotros podemos tener hoy en el credo, en los libros, en las grandes bibliotecas. Padres de la Iglesia, San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, San Isidoro de Sevilla, y la lista es muy grande. Padres y doctores de la Iglesia. Y padres del desierto son monjes que se caracterizaban por irse al desierto y se constituían como grandes maestros espirituales. Después de mucha experiencia en la meditación, en la oración, en el ejercicio de las virtudes, muchas otras personas se iban a ser sus discípulos y les hacían preguntas porque eran expertos en espiritualidad. Los padres del desierto nos dejan a nosotros también grandes testimonios que vamos a ver sobre la lección divina. Y vamos a reflexionar en torno a los dichos de los padres del desierto, a los apotegmas de los padres del desierto. Ellos se sitúan entre el siglo IV y V de nuestra era cristiana. Muestran el papel central de la lección divina que se asumió en el desierto. Así contestó Antonio, padre espiritual, a un hermano que le preguntó qué debía hacer para obtener el favor de Dios. Se le acerca un hermano al abad Antonio y le dice: Padre, ¿qué tengo que hacer para obtener el favor de Dios? A lo cual responde este monje, este padre del desierto: allí donde vayas, ten siempre presente a Dios ante tus ojos, y cualquier cosa que hagas, apóyate siempre en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Cualquier cosa que hagas, cualquier decisión que vayas a tomar, apóyate en qué dice la palabra de Dios. Muchas personas se acercan a buscar consejo espiritual, dirección espiritual, a una parroquia, y le dicen al padre: Padre, es que no sé qué decisión tomar frente a esta circunstancia. Muchas veces se recomiendan consejos, prácticas, pero una fuente a la cual todos tenemos acceso para tomar buenas decisiones es la palabra de Dios. A veces andamos perdidos sin saber qué hacer. Leamos más la palabra de Dios.
meditemos más el texto sagrado y vamos a obtener grandes lecciones para nuestra vida espiritual. Casiano, entre el año 360 al 435, merece una especial atención porque él ha sido el depositario de la tradición de los padres de Oriente y la transmite a los padres de Occidente en cuanto al progreso espiritual. Los padres de Oriente se caracterizaron por alcanzar la contemplación y la mística más rápido que en Occidente. Entonces toda esa herencia espiritual, Casiano la traslada de Oriente a Occidente. Nosotros somos de Occidente. A él le debemos el conocimiento de la Lectio Divina en Occidente, porque inició en el Oriente. Entonces dice Casiano en un fragmento muy conocido: si quieres llegar al verdadero conocimiento de las Escrituras, apresúrate a adquirir una inquebrantable humildad de corazón. Resaltemos la humildad de corazón para acercarnos al texto sagrado. Después, esfuérzate por todos los medios para entregarte a la lectura sagrada. La lectura sagrada no es algo que viene automáticamente y que no, entonces yo todos los días la leo así como deportivamente, no. Hay que hacer un esfuerzo, sacar los espacios, olvidarnos de la telenovela, del programa, de la película, de ir al cine, de ir a un centro comercial, para poder dedicar el tiempo a la Sagrada Escritura. O si no, no vamos a encontrar espacio. Porque podremos decir, es que yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para acercarme a la Sagrada Escritura. Resulta que nunca vamos a tener tiempo, sino que hay que sacar tiempo. Hay que organizar el horario de tal manera que nos quede el tiempo para la lectura de la Sagrada Escritura. Continúa él: hasta que esta continua rumia, esto lo dice en el sentido antiguo, hay unos animales que son rumiantes. Se llaman rumiantes porque tienen generalmente 1, 2, 3, hasta 4 estómagos. El ganado, las vacas, tienen generalmente 4 estómagos. Y lo que hacen estos animales es que comen el pasto, comen bastante, y luego usted los ve acostados durante largo tiempo y están en un proceso que se llama rumiar. Rumiar es volver a masticar lo que ya se han consumido, para obtener todo el beneficio que aporta los pastos de los cuales se han alimentado. Si estos animales no hicieran este proceso, desperdiciarían gran cantidad de nutrientes que tienen en el pasto. Ellos pasan de un estómago a otro, usted los ve continuamente masticando y es porque están rumiando. Entonces, dice él, hasta que esta continua rumia impregne de algún modo tu alma y la forme a su imagen. Recordemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así dice el libro del Génesis. Nosotros tenemos la imagen, pero perdimos la semejanza por el pecado. La imagen de Dios la tenemos impregnada, esa nadie nos la puede quitar. Ni la persona más perversa en este mundo pierde la imagen de Dios. Lo que sí se pierde es la semejanza. Entonces, en la medida en que vamos rumiando el texto sagrado, podremos ir recuperando la semejanza con nuestro Creador. A medida que por esta meditación se renueva vuestro espíritu, la misma faz de las Escrituras empieza también a renovarse. A medida que usted se va acercando al texto una y otra vez, la Biblia nunca le va a decir a usted lo mismo. Es que ese texto es el mismo que se leyó ayer en la misa. ¿Hoy por qué otra vez? Porque resulta que ayer era según San Lucas y hoy es según San Juan. Por ejemplo, parece que sea el mismo texto, pero realmente no es el mismo, porque Dios se va actualizando. En la medida en que nosotros vamos rumiando la palabra se va renovando. Y por así decirlo, a medida que vamos progresando, crece también la belleza de un sentido más sagrado. Si usted lee la palabra todos los días, usted se va purificando interiormente de tal manera que la belleza de Dios va apareciendo en su vida.
La escritura aparece a cada cual adaptada a la capacidad de sus sentidos. Terrena para los carnales, divina para los espirituales. De suerte que aquellos para quienes anteriormente aparecía rodeada de tinieblas espesas que ocultaban su sublimidad, ya no pueden soportar su resplandor. Lo que antes era oscuro, como que yo esto no lo entiendo, después usted va a terminar envuelto en la luz esplendorosa de Dios, porque así es la palabra, esa es la dinámica de la palabra. Pero para esto se necesita un constante ejercicio de ir una y otra vez sobre la palabra. No es que con una leída rápida yo ya pueda entender y lograr todo esto, no. Es el ejercicio constante. Ahí es donde se encuentra el hábito, la virtud de leer continuamente la palabra de Dios. Casiano emplea algunos símbolos sugerentes. El monje emprende el camino recto y corto para llegar hasta Dios. Es recreado a imagen de la palabra que lee. Gracias a la práctica de la lección divina, se convierte en arca de la alianza y en una urna de oro. Mire estas palabras tan bellas que emplea Casiano para referirse a los monjes que continuamente meditan en la palabra de Dios. El monje se entrega asiduamente a la lección, es decir, constantemente. Este es el camino más corto para encontrar a Dios. La meditación de un solo versículo de la Biblia permite cruzar todas las fronteras de lo visible. Un solo versículo permite traspasar todas las fronteras de lo visible. En muy breves palabras se encierran todos los sentidos que pueden engendrar la oración. En un texto pequeño, a veces no hay que ir a textos muy grandes, a veces sí, pero un texto pequeño nos puede llevar a la contemplación de Dios. Debes dedicarte con todo empeño a la sacra lección, hasta que la meditación asidua haya impregnado tu mente y te haya formado, por decirlo así, a su imagen. Te hará como un arca de la alianza. Pueden confrontar Hebreos 9, del 4 al 5, que encierra en sí las dos tablas de piedra, es decir, la firmeza de uno y otro testamento. Cuando una persona lee constantemente las Sagradas Escrituras, las medita y ora con la palabra, esa persona se convierte en un evangelio viviente. Por donde va llevando palabra de Dios, porque su imagen, su ser, la impronta de Dios queda plasmada en su rostro, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de decidir, en su manera de interpretar todo lo que tiene a su alrededor, cuando es un hombre de la palabra. Te hará además como una urna de oro, símbolo de una memoria pura y sin mancha, que conserva para siempre el tesoro escondido del maná, es decir, la eterna y celestial dulzura de los significados espirituales y del pan de los ángeles. Para eso debemos aprender cuidadosamente de memoria los libros de las Escrituras y repetirlos de memoria. Aquí nuevamente encontramos la disciplina de los monjes, el consejo que ya no es Jerónimo, sino ahora Casiano, pero es el mismo, memorizar. Tenemos que llegar al punto de conocer las Sagradas Escrituras de tal manera que memoricemos versículos, textos, y que usted le diga, el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23, por ejemplo. O la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, Hebreos 4:12. Y así poder tener textos en el corazón, en la mente y en todo nuestro ser, de tal manera que nos convirtamos en esas urnas sagradas que contienen palabra de Dios. Ya no solamente el libro, sino que la persona misma puede comunicar palabra de Dios. Podríamos seguir con San Juan Crisóstomo, con Cesareo de Arles, Benito de Nurcia, Gregorio Magno, citando a muchos otros de estos maestros espirituales, entre ellos padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia, pero vamos a centrarnos en lo que dice San Isidoro de Sevilla. Él se encuentra ya un poco más lejos en el siglo VI, año 560 al 636, es decir, siglo VI y VII. Autor de esta famosa sentencia:
Cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos, Dios habla con nosotros. Todo esto se va acumulando en el paso de los años. Mire cómo la herencia de la Lectio Divina se va transmitiendo de unos a otros. Estamos en el ambiente del monacato, de los monasterios, de los consejos que dan los grandes maestros espirituales y también los pastores de almas a todas aquellas personas que quieren encontrarse con Dios de una manera más viva. Y todo esto fue recogido y sistematizado por San Isidoro de Sevilla mediante una colección de sentencias que se leían durante todo el medioevo latino. Vamos a mirar algunas de las principales sentencias de San Isidoro de Sevilla. Dice: quien desea estar siempre con Dios debe darse con frecuencia a la oración y asimismo a la lectio. Todo el aprovechamiento espiritual viene de la lectio y de la meditatio, porque con la lectio aprendemos las cosas que ignoramos y con la meditatio conservamos lo que hemos aprendido. Miren lo importante, queridos hermanos, de hacer bien los pasos de la lectio, que los vamos a estudiar después. La lectio divina tiene ese nombre porque el primer paso es precisamente la lectura. Entonces lo que nosotros desconocíamos por medio de la lectura, ahora lo conocemos. Usted, uy, este texto tan bonito, yo nunca lo había escuchado. Y después usted, con el texto en la mano, en la memoria, empieza a meditarlo. Y empieza a entrar en el segundo grado de la oración, que es la meditación. Y allí usted empieza a interiorizar ese texto. Y dice San Isidoro de Sevilla que de esta manera ya nunca más podrás olvidarlo. Nosotros olvidamos la palabra de Dios porque no la meditamos, porque la oímos pero no la escuchamos, la pasamos a la ligera y por eso no progresamos espiritualmente. Sigue San Isidoro. Dos son los dones que proporciona la lectio: la instrucción de la mente y la orientación hacia el amor de Dios. Nos instruimos e inmediatamente la Escritura nos pone en orientación hacia Dios, por eso nos lleva hacia la oración. Nadie puede conocer el sentido de la Escritura sino familiarizándose con la lectio de la misma. Si usted quiere conocer, interpretar, degustar el mensaje de la palabra de Dios, usted debe practicar continuamente la lectio divina. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, él va a hablar en un apartado destinado a los sacerdotes sobre la preparación de la homilía. Y les dice: si ustedes primero no toman el texto, lo meditan, lo reflexionan y lo interiorizan, luego no van a poder dar una verdadera homilía que sirva de provecho y de crecimiento espiritual a su comunidad. El sacerdote debe ser el maestro de la lectio divina, ya que después es el que va a transmitir la palabra de salvación. Y así cualquier persona que quiera ser predicadora, que dirija grupos de oración, que quiera ayudar al crecimiento espiritual de sus hijos, si usted no se impregna de la palabra de Dios, usted no va a tener nada que decir a los demás. Ahora, San Cesareo recomienda a las monjas la práctica de la lectio. Sabe acomodarse a su sensibilidad femenina, empleando imágenes preciosistas para mostrar el copioso tesoro encerrado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el agua. El agua tiene una característica y es que se moldea y se adapta al recipiente. Si un sacerdote lee la palabra de Dios, le va a hablar en su ser de sacerdote. Si una religiosa lee la palabra de Dios, Dios le va a hablar en su ser de religiosa. Si una ama de casa lee la palabra de Dios se adapta a su realidad y le va a hablar al corazón. Y de esa manera, cualquier ejemplo que pongamos, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, afirma la carta a los Hebreos. De ahí que a todos la palabra de Dios nos va a hablar directamente en primera persona, porque es adaptable a nuestras circunstancias. Y eso lo entendió San Cesareo cuando recomienda lo siguiente: en todas las estaciones dediquen 2 horas a la lectio. Para las monjas les dice que deben ser 2 horas diarias.
a partir de la salida del sol. La monja debe dedicarse con asiduidad a la lección de las palabras divinas y acogerlas con toda la avidez de su corazón. Saque continuamente agua de las fuentes de las divinas escrituras. Saquen flores, alhadas, anillos y perfumes. Qué bonita esta recomendación que le hace adaptándose a la feminidad de las monjas. Llama la atención la centralidad de la palabra de Dios en la vida de todos estos monjes, en el ámbito del monacato. Verdaderamente vivían dedicados, más aún consagrados a la palabra de Dios. También podríamos hacer una revisión de cómo están llevando a cabo la lección divina en los monasterios. Qué bueno que los que tienen monjes o monjas conocidos de clausura, especialmente, cuando los visiten les pregunten, enséñeme algo sobre la lección divina o denme un testimonio, ustedes cómo la hacen acá en el monasterio. Y seguro que se van a encontrar con grandes enseñanzas porque estas personas dedican grandes tiempos a la lección divina y nos pueden dar a nosotros enseñanzas muy grandes. La regla monástica de San Benito fijó la práctica de la lección para los monjes. Se dispone que el monje se dedique a la lección divina en horas bien determinadas. Nosotros también, desde nuestra situación aquí en el seminario, pues tenemos unos tiempos también para la lección divina. Y la lección la hacemos de manera individual todos los días en la mañana, pero los domingos la hacemos en comunidad, de tal manera que tengamos todos los días el contacto con la palabra, aparte de la predicación y de la homilía que se da dentro de la Santa Misa. Y así ustedes también, desde su situación, usted puede ir poniendo un horario para la lección divina. Algunos siglos más tarde se ocupan intensamente de la lección divina los monjes Hugo de San Víctor. Ya estamos hablando del siglo XI, el año 1095. Bernardo de Claraval, también en el año 1091. Guido II el Cartujo, año 1188. De tal forma que esa herencia siempre la van a tener los monjes de una manera más apremiante. Vamos a fijarnos un poco en lo que hace este último monje de los Cartujos en el siglo XII, porque él sistematiza la lección divina. Él es el que nos da a nosotros ya como el orden, los pasos concretos de la lección divina y lo hace de una manera muy bella. Que ya vamos entrando también en materia de los pasos de la lección divina, por eso es importante ir tomando apuntes. Porque había muchos métodos de acercarse a la palabra de Dios, pero a veces corría el riesgo de perderse en el camino. Por eso este monje ordenó los pasos de la lección divina. No sabemos pues mucho de este autor, Guido, sin embargo sí tenemos la herencia de lo que él expone a uno de los monjes que le pide ayuda sobre cómo hacer la lección divina. Él escribe una carta a Gervasio, un compañero cartujo. Le expone sin ánimo de adoctrinamiento los pensamientos que se le han ocurrido a propósito de la vida espiritual de los monjes. Él pretende construir un camino espiritual para llegar desde los inicios hasta la meta con Dios, empezar desde abajo para entrar en el contacto con Dios. Para ello emplea una figura muy útil tomada de la Sagrada Escritura en el libro del Génesis 28, 12 y 13, y es el sueño de Jacob, cuando Jacob ve la gran escalinata, la escalera por la cual ángeles subían y bajaban. Y entonces este monje cartujo le va a decir a aquel compañero suyo que la lección divina también se debe establecer mediante unos peldaños, donde él va subiendo paso a paso hasta el encuentro con Dios, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y por eso es que él ya nos va a dar como la estructura de lo que es la lección divina. En la escala de los monjes que los hace subir desde la tierra hasta el cielo. Así es como él se lo va a expresar en aquellos pensamientos. Dice, son necesarios 4 peldaños.
Mucha atención porque esto es lo que comporta los pasos de la Lectio Divina. Primer peldaño, la lectura. Lectura del texto. Segundo paso, la meditación, interiorizar el texto. Tercer paso, la oración, llevar esa meditación a una oración, a un diálogo con Dios, a una conversación. Y el cuarto paso, la contemplación, a la cual estamos llamados todos nosotros de luchar día a día en nuestro camino espiritual para alcanzar la contemplación. El autor les asigna una ilustración comestible a cada uno de estos pasos. Se parecen sucesivamente a la acción de masticar, saborear, digerir la comida. Masticar, saborear y digerir. 3 verbos bien interesantes. El ejercicio exige accessis, exige sacrificio, porque usted todos los días no va a querer tener el mismo ánimo para acercarse a la lectura de la palabra. Algún día usted va a preferir hacer otra cosa, perder el tiempo en otras cuestiones que quizás no sean malas, pero que de nada nos sirven al aprovechamiento espiritual. Entonces dice que se exige accessis, se exige sacrificio, pero no cae en el voluntarismo, es decir, que todo lo hago por mi fuerza, voluntariamente, entonces yo me muevo a hacer esto, pero lo hago de mala gana. No es eso, simplemente que nosotros ponemos de nuestra parte y Dios pone el resto. Porque recordemos que llegar a la contemplación de la palabra, de las cosas de Dios, no depende de nosotros, depende de Dios. Nosotros podremos llegar hasta el segundo paso, que es la meditación. Lo podemos hacer por el intelecto, las capacidades que tenemos internas para adentrarnos en un texto sagrado y rumiarlo y pensarlo, meditándolo. Pero el paso de la contemplación depende exclusivamente de Dios. De eso también nos habla Santa Teresita del Niño Jesús y la Gran Teresa, la doctora de la Iglesia. Toda la subida parece impregnada de la dulce presencia del Espíritu Santo. Sin él, la pretendida ascensión hasta el cielo se torna tarea harto enojosa e imposible. Queridos hermanos, si nosotros no clamamos al Espíritu Santo al momento de acercarnos a las Sagradas Escrituras, esta letra va a permanecer muerta para nosotros. O nos acercaremos de una manera carnal. Y para el hombre carnal, la palabra le va a sugerir o va a encontrar una interpretación de ella de manera carnal. Para el hombre espiritual, podrá encontrar en la palabra divina grandes enseñanzas para su crecimiento espiritual. Esa es la dinámica que se tiene con respecto de la palabra de Dios. Cada paso o peldaño se apoya a su vez en el anterior. No es que podamos saltar a la contemplación sin primero habernos apoyado en la lectio, que es la lectura, en la meditatio, que es la meditación, en la oratio, que es la oración que hacemos, para pasar a la contemplación así de una. No, vamos paso por paso. Y de ahí de que esta práctica espiritual es muy pedagógica y posible o está al alcance de todos nosotros. Resulta que hasta allí todo iba muy bien, pero luego se da el exilio de la palabra de Dios dentro del seno mismo de nuestra Iglesia Católica. ¿Y por qué se da esto? Resulta que la Iglesia, que es la depositaria de las Sagradas Escrituras, entró en un periodo de crisis con respecto de la lectura de los textos sagrados. Nos situamos en torno a la Reforma Protestante, en donde un sacerdote llamado Martín Lutero decide tomar el texto sagrado e interpretarlo a su manera y empieza a enseñar doctrinas contrarias a lo que han enseñado los padres de la Iglesia, los papas, y él empieza a interpretar la Biblia a su antojo. Cae en una interpretación errónea de las Sagradas Escrituras.
pasa a decir de que si los sacramentos, que son 7 en la Iglesia Católica, no están amparados propiamente en la Sagrada Escritura, entonces no son posibles. Y él entra en un principio el cual denomina sola Escritura. Él dice, solo la Biblia basta para obtener la salvación. Elimina todo lo que es magisterio de la Iglesia, elimina todo lo que es tradición de la Iglesia, elimina toda la enseñanza de los padres de la Iglesia, de los padres apostólicos, de la vida de los santos, elimina todo el tesoro de un caminar espiritual que ha realizado la Iglesia por cientos de años. Y él dice, ahora es solo la Escritura, basta esto. Resulta, mis queridos hermanos, que cuando se da esto, él dice que todo mundo puede tomar la Biblia e interpretarla según le convenga. Lo que dice el texto, así es. Pasan a una interpretación falsa, errónea, perdida de la Sagrada Escritura. Recordemos el fundamento que tocábamos en el tema anterior. La palabra de Dios tiene por objeto, como destinatario, no a una sola persona, sino a una comunidad. Y esa comunidad se llama la Iglesia. Dios escribió esta Biblia, este texto sagrado, por medio de hombres, por medio de los conocidos como agiógrafos, que son los escritores de los textos sagrados, para entregárnoslos a todos nosotros como comunidad de fe. Es decir, que la interpretación de la Sagrada Escritura se realiza en el seno de la Iglesia, de la comunidad. Por eso Martín Lutero decide salirse de la Iglesia y armar iglesia aparte. Esto tiene como consecuencia que el Papa de aquella época decide, ante tanto aturdimiento y porque eran masas de personas cristianas católicas que se iban pasando a este nuevo adoctrinamiento errado de Martín Lutero y de otros reformadores como Calvino o como Zwinglio. Y entonces dice que la palabra de Dios debe ser interpretada por los clérigos, por los estudiados, porque contiene misterios, contiene enseñanzas que tal vez muchos, sin tener estudio, podrían caer en grandes errores. Esto lo hace como respuesta, no quiero que malinterpreten esta decisión que toma el Papa, lo hace como respuesta de defensa para que las personas no empiecen a interpretar la Escritura al modo de Martín Lutero. Pero esto trae consigo una consecuencia negativa, y es que es como si se cerrara el texto sagrado y ya entra en un abandono, en un desconocimiento de la lección divina. Como siempre, Dios obra portentosamente a través del Espíritu Santo. Sin embargo, esta práctica queda todavía en los monasterios. Los monjes continúan desarrollándose en el amor por la palabra, los clérigos también en la preparación de las homilías. Sin embargo, sí se da ese olvido y esa época de oscurantismo para la Sagrada Escritura, porque ya no está al alcance de todos, como una medida preventiva para que muchas personas no terminen confundidas y formando más separaciones en el seno de la Iglesia. Después de la Edad Media, el método de la lección divina vivirá un periodo de oscuridad, quedando relegado prácticamente a las comunidades monásticas. La lectura orante de la palabra será sustituida por otras prácticas de carácter más intelectual o devocional, introspectivo y psicológico. El exilio de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y de los creyentes, iniciado hacia finales del siglo XII y comienzos del XIII, en la época del Papa Inocencio III, duró muchos siglos, prácticamente hasta adentrado ya el siglo XX. Porque aquí es donde tenemos el retorno a la palabra. Estábamos en una época de exilio de la palabra. En el siglo XX tenemos un retorno a la palabra. Lastimosamente fueron alrededor de unos 800 años donde la palabra de Dios, donde la lección divina se perdió como práctica espiritual de la Iglesia. Algo que era muy común en los primeros siglos ahora se convierte en algo poco común. Y de ahí que hasta estos días muchos cristianos todavía no saben lo que es la lección divina.
Muchos desconocen con profundidad la palabra de Dios. Solamente la escuchamos en la misa, pero pocos son los que tienen la Biblia en su casa, que cristianamente la leen todos los días o la meditan constantemente. Son pocos. Debido a todo esto que se suscitó en el seno mismo de la iglesia a causa de la división dada por Martín Lutero y los demás reformadores protestantes. No podemos olvidar que en el año 1893 el Papa León XIII publica una encíclica llamada Providentissimus Deus, donde ya hay un nuevo retorno a la palabra. Y la Divino Afflante Spiritu de 1943, esto ya es muy reciente, del Papa Pío XII, que es la Carta Magna de la Renovación Bíblica. Esta es la antesala, de algún modo, de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la Divino Afflante Spiritu, porque se suscita tras la publicación de este documento del Papa un nuevo despertar hacia la palabra y empieza a formarse lo que se conoce como el movimiento bíblico, un retorno a las Sagradas Escrituras, a indagar, a estudiar, a orar con la palabra. Pero todo esto se realiza concretamente a partir del Vaticano II, en donde en el documento de la Dei Verbum, que es una constitución dogmática, se expone claramente la importancia, la grandeza, la belleza de la palabra de Dios. Dice el Concilio Vaticano II en esta constitución que así como la Eucaristía es reverenciada, de igual manera la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, el alma y la divinidad de Cristo en la especie del pan y del vino. Y la Sagrada Escritura es la palabra de Dios por escrito para cada uno de nosotros. Por eso merece igual de veneración, igual de amor, igual de devoción, porque es el mismo Cristo pero en palabra. Recordemos que este texto no es una letra muerta, es una persona. Esto no se nos puede olvidar. Por eso el sacerdote, apenas termina de leer el Evangelio, besa las Sagradas Escrituras, porque le está expresando el amor y el afecto que le tiene al mismo Cristo. De ahí la importancia de la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II. Allí ya se dio una verdadera epifanía de la palabra, una manifestación de la palabra en el seno de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha recomendado de manera explícita. Retomamos lo que leíamos en la lección anterior de la Dei Verbum, numeral 25, acá de manera más sucinta. Es necesario que todos conserven un contacto continuo con la Sagrada Escritura a través de la Lectio Sagrada, a través de una meditación atenta y que recuerden que la lectura debe ir acompañada de la oración. Es decir, que todos los obispos reunidos en concilio ecuménico con el Papa van a decir que la lectura de la palabra de Dios debe ser constante para todos los cristianos. Se debe hacer una lectura asidua, una meditación profunda y debe ir acompañada de la oración. Nos están hablando de la Lectio Divina. La Iglesia reconoce su valor permanente, privilegia su práctica. La finalidad de la Lectio Divina es suscitar y alimentar un amor efectivo y constante a la Sagrada Escritura, fuente de vida interior y de fecundidad apostólica, favorecer también una mejor comprensión de la liturgia y asegurar a la Biblia un lugar más importante en los estudios teológicos y en la oración. Esto también ya lo habíamos conocido, que es de la Comisión Bíblica en la publicación del año 1993 de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Este documento también muy importante para todos los que quieran adentrarse en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. En torno a todo lo que hemos dicho, vamos a dar algunas conclusiones. Contemplando
en una perspectiva esa historia, como hijos de la iglesia que somos, nos brotan de manera espontánea algunos sentimientos encontrados. Pues teníamos un tesoro muy grande y lo dejamos perder durante muchos años como iglesia. Se usa una comparación muy doméstica y es la siguiente. La palabra de Dios durante mucho tiempo permaneció guardada como quien la tiene en la alacena, allí archivada, sin ser puesta sobre la mesa como el pan para ser consumido por todos los hijos de la iglesia. El hecho de que ustedes se estén acercando a lo que es la lección divina, a desempolvar la Biblia, yo creo que muchos le tienen que hacer así a la Biblia, desempolvarla, porque a veces está muy olvidada. Es pasar de un alimento archivado a un alimento puesto sobre la mesa. Eso es la lección divina, es poner sobre la mesa el alimento para empezar a consumirlo. Van a darse cuenta ustedes que con la práctica de la lección divina, incluida dentro del itinerario de oración que cada uno de ustedes tienen, van a tener gran avance espiritual en muy poco tiempo. Si lo hacen de manera asidua, con actitud humilde, orante y con una meditación profunda, bien realizada. Va usted a crecer, a fortalecerse interiormente, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. La práctica de la lección divina no ha desaparecido de la iglesia, en ningún momento desapareció. Fue reducida, pero se conservó en esos lugares privilegiados que llaman monasterios, que regularmente son los que conservan en momento de crisis la doctrina, la fe, las prácticas piadosas, la oración, la intercesión. Esos centros espirituales que en boca del Papa Juan Pablo II son las raíces profundas de la iglesia, las que dan sustento, alimento, vitalidad a todo el resto del árbol que es la iglesia. Las comunidades de vida contemplativa sobre todo. Es de ese modo que no se ha perdido esta herencia y que hoy estamos hablando de esto porque el Espíritu Santo sigue suscitando en medio de todos nosotros un avivar la palabra, un volver a la palabra, volver a las Sagradas Escrituras con actitud orante. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia, la ha salvaguardado como un verdadero tesoro. Ahora, tras cientos de años de olvido, vuelve con acrecentado vigor. No se trata de una revolución ni de una moda pasajera, sino de un retorno a la mejor tradición. Un retorno a una herencia grande, maravillosa y hermosa que se tiene desde hace cientos de años en la iglesia, como hemos contemplado en este tema del día de hoy. Para tener presente, sería muy poco provechoso el valor que sacáramos de la lección divina si la situáramos como una simple práctica piadosa, reservada a un selecto grupo, que digamos, no, esto es solamente para las monjas, para los monjes, para los sacerdotes, los religiosos, esto solamente es para los misioneros, para los predicadores, pero si yo no tengo el ministerio de la predicación, ¿yo para qué voy a estudiar la Sagrada Escritura? ¿Para qué voy a orar con la palabra? No, eso sería una visión muy recortada. Lo que nosotros queremos, pretendemos con la exposición de este curso sobre la lección divina es que este método invaluable en su valor sea asequible a todos nosotros, tanto al pequeño como al grande, tanto a la persona que no ha estudiado mucho como a la persona que es muy estudiada. Es decir, es poner este alimento al alcance de todos. Por vez primera en la historia de la Iglesia, un concilio ecuménico lanza un llamamiento apremiante y general en favor de la lectura de la Sagrada Escritura. Estamos hablando del Concilio Vaticano II. Pues bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta segunda charla sobre el curso de la Lección Divina que hace parte de los dos temas introductorios. Ya con esto culminamos la introducción para entrarnos ya en la profundidad de lo que es la Lección Divina, que le vamos a ocupar otros espacios. Vamos a tener otras charlas
de esta manera como lo venimos haciendo, de tal manera que nos vayamos empapando de la grandeza de lo que es la Lectio Divina. Démosle pues gracias a Dios por habernos permitido compartir este momento, a todos los que llegan hasta el final de esta enseñanza, que sea el Señor suscitando en sus corazones un verdadero amor por su palabra. El Espíritu Santo ya está enamorando a muchas personas que antes tenían la palabra en el olvido, ahora sienten en su interior un gran deseo, una hambre de palabra de Dios. Como lo dice el Señor, llegarán días donde no habrá hambre de pan o sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra de Dios. Esta hambre se está suscitando en el seno de nuestra iglesia. Pidámosle al Señor que sean muchas más las personas que se enamoren de la palabra, para que podamos encontrar los tesoros más grandes que Dios nuestro Señor en su infinita misericordia ha puesto a nuestro alcance. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, llévanos a un conocimiento profundo de las Escrituras, a una oración profunda en torno a la palabra. Que este curso sea de gran provecho para todos nosotros. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, fiel discípula, una discípula de la palabra, que dedicó gran parte de su vida a escuchar las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Danos, Señor, esa gracia también a nosotros, a partir de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Recordemos e insistimos en que si usted cree que este contenido es de utilidad para conocidos, amigos, pues no dude en compartirlo. No dude tampoco en suscribirse al canal para que le lleguen notificaciones en la medida en que vamos subiendo los temas de este curso. Que tengan todos ustedes muchas bendiciones de parte del Señor.